Bueno, para comenzar me gustaría mencionarles algunos libros relacionados con el tema, como por ejemplo la novena edición del Manual de Psicofarmacología Clínica de Jasper y de Batista del año 2019, el libro sobre depresiones unipolares y bipolares de Vieta y Pérez también del año 2019. Para la neurobiología, el Tratado de Neurobiología de las Enfermedades Mentales de Charney y Nestre, su última edición, que es la quinta del año 2018. Un libro fundamental es el Tratado de Psicofarmacología de Jasper y Nemerov. Su última edición fue la quinta del año 2017. Este tratado abarca tanto los aspectos neurobiológicos como una descripción completa de la psicofarmacología y las pautas de tratamiento de los diferentes desórdenes psiquiátricos, incluyendo el trastorno depresivo mayor. Durante este curso también vamos a utilizar las principales guías de tratamiento del trastorno depresivo mayor. Las últimas editadas han sido las guías canadienses CADMAT del 2016, las guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica del 2017, las guías americanas de la APA del año 2010 y las guías inglesas NICE del año 2010. También vamos a utilizar diferentes artículos de relevancia que iremos mencionando a lo largo del curso. La mayor parte del material anteriormente mencionado está en el cuarto libro que acabamos de publicar este año, la segunda edición de Trastorno del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático y obsesivo compulsivo, aspectos neurobiológicos, clínicos y terapéuticos, en el cual tuve el placer que participaran los otros dos directores con los cuales fundamos hace 21 años y dirigimos la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, los doctores Luis María Sier y Jorge Medina, y diferentes magísteres egresados de la misma, y que a su vez son miembros de AMNA, que es la asociación que los nuclea y auspicia este libro. Hemos tenido el honor que el prólogo del mismo lo escriban los doctores Jasper, director del Centro de Estados de Ánimo de la Universidad de Stanford, y el doctor Nemerov, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Texas. El prefacio, el doctor Brian Leonard, profesor emérito de la Universidad Nacional de Irlanda, y los comentarios los haga el doctor De Bernardinis, director del área de salud mental de la Toscana, Italia, y el doctor Nopov, profesor y consejero directivo de la Universidad de Buenos Aires. Basados principalmente en este libro, vamos a dar inicio a este curso de actualizaciones sobre el trastorno depresivo mayor, donde vamos a comenzar con la prevalencia y los posibles factores relacionados con su etiopatogenia, como así también con el desarrollo de la neurobiología de dicho trastorno. Recordamos que el concepto de trastorno, disorder en inglés, utilizado por los sistemas clasificatorios, se debe a que la etiopatogenia de la mayoría de los cuadros psiquiátricos es compleja y aún no está bien establecida. Debido a esto, se utiliza esta expresión en lugar de utilizar el término de enfermedad. Continuaremos luego desarrollando el mecanismo de acción y las acciones neuroplásticas y neuropsicológicas producidas por los antidepresivos. Para finalizar este primer módulo, con los nuevos fármacos en desarrollo. El 30 de marzo del 2017, la OMS publicó que la depresión, que ya venía posicionándose entre los primeros lugares de discapacidad, ya ocupaba el primer lugar en todo el mundo, encontrándose entre los principales problemas de salud. Según las últimas estimaciones de este organismo, más de 300 millones de personas viven con depresión, con un incremento de más del 18% entre el 2005 y el 2015.
Sin embargo, entre 1990 y el 2013, el número de personas con depresión o ansiedad aumentó en un 50%. Esta problemática es mayor si consideramos que casi el 50% de las personas con depresión no recibe tratamiento. Y es aún peor si tenemos en cuenta que si bien con el primer tratamiento antidepresivo entre el 50 y el 70% de los pacientes logran la respuesta, o sea, una mejoría del 50%, la remisión, lo cual significa quedar sin sintomatología o prácticamente sin sintomatología, la logran solamente un 40%. Esto es la remisión sintomática. Mientras que la remisión funcional, lo cual significa que el paciente recupera su funcionalidad, tanto sea en la escolaridad como en el trabajo, por ejemplo, la logran solamente un 30% de los pacientes. Como mencionamos, con el primer tratamiento antidepresivo, aproximadamente entre un 50 y un 70% de los pacientes logran la respuesta, mientras que la remisión la logran entre un 20 y un 40%, como lo demuestra este trabajo de Griden del año 2011, donde vemos que luego del primer episodio antidepresivo, aproximadamente un 40% de los pacientes logran la remisión. O sea que después del primer episodio vamos a tener que el 70% de los pacientes logran una mejoría del 50%, lo cual es la respuesta, pero solamente un 40% van a lograr la remisión durante este primer episodio. O sea que van a quedar aproximadamente un 30% de los pacientes entre la respuesta y la remisión. Este 30% de los pacientes que logran la respuesta pero no llegan a la remisión van a quedar con una depresión residual, la cual va a predisponer que el paciente tenga nuevos episodios, lo cual se denomina recurrencias. Si bien la definición de depresión resistente tiene varias acepciones, una de las más aceptadas es la falta de remisión con dos tratamientos antidepresivos previos en dosis y en tiempo adecuado. O sea que lo más importante para lograr durante la fase aguda del tratamiento es la remisión, o sea que el paciente quede sin signos sintomatología. Sin embargo, la misma se hace más difícil de alcanzar con cada falla en el tratamiento. Así vemos en este gráfico que durante el primer tratamiento un 40% aproximadamente de los pacientes logran la remisión. En el segundo tratamiento esto cae en un 30% y en el tercer tratamiento esto cae aproximadamente un 14%. Por eso, uno de los criterios para continuar con el tratamiento una vez que el paciente logra la recuperación, lo cual implica que el episodio actual ha finalizado, va a ser si el paciente tuvo 3 o más episodios previos, ya que en estos casos, si el paciente tiene un nuevo episodio, la tasa de remisión son muy bajas. Los pacientes que con el primer episodio no están dentro de este 40% para lograr la remisión, se pueden utilizar optimizaciones del tratamiento para poder optimizar el grado de remisión. Luego de 4 tratamientos optimizados, cerca del 70% de los pacientes logran la remisión, o sea que este 40% aumenta a un 70%. Sin embargo, aún siguen quedando cerca de un 30% de los pacientes con un deterioro significativo. Si tomamos la prevalencia del trastorno depresivo mayor según edad y sexo con datos extraídos del DSM-5, vamos a encontrar que en Estados Unidos la prevalencia de este trastorno entre los 18 y 29 años es 3 veces mayor que la prevalencia en los pacientes de 60 años o mayores. Las mujeres, a su vez, presentan tasas que llegan a ser de 1.5 a 3 veces mayores que la de los hombres
iniciándose en la adolescencia temprana. Estas diferencias en las tasas de prevalencia se deben a diferentes variables. Por ejemplo, los cambios hormonales durante la pubertad en las mujeres pueden aumentar el riesgo de depresión, pero no son suficientes generalmente por sí solos, sino que en esto intervienen otros factores orgánicos, además de estos cambios hormonales. También interviene la predisposición genética de forma muy fuerte, como veremos luego, y las características y experiencias de vida. Entre los factores orgánicos se debe tener en cuenta los niveles de diferentes factores neurotróficos que juegan un rol fundamental en la depresión y que pueden estar modulados por diferentes factores, entre ellos por los estrógenos. Con respecto a las experiencias de vida, un trabajo reciente demuestra que la adolescencia es un periodo crítico donde se producen importantes cambios plásticos dependientes de la experiencia en circuitos cerebrales que juegan un rol muy importante en la depresión. De esta manera, estos cambios pueden predisponer tanto a la vulnerabilidad como a la resiliencia de sufrir este trastorno. Bueno, comenzaremos con los posibles factores involucrados en la etiopatogenia para luego desarrollar las alteraciones neurobiológicas del trastorno depresivo mayor. Si bien en la actualidad todavía siguen existiendo algunas posturas extremas que consideran solamente o las variables genéticas biológicas o las variables del entorno, cientos de trabajos a lo largo de la historia han avalado que tanto los factores ambientales como la predisposición genética, con la complejidad inherente a cada uno de ellos, desempeñan un papel esencial en el desarrollo de los trastornos del estado de ánimo y muy probablemente con diferente peso en la totalidad de los trastornos psiquiátricos. Así, la denominada interacción gen-entorno estaría en el centro de la etiología de este tipo de trastornos, siendo cada una de estas variables, las genéticas biológicas y las del entorno, necesarias, concomitantes una con la otra y raramente suficientes para provocar por sí sola un desorden determinado. Así, las fallas en la interacción gen-entorno pueden llevar a un estado de vulnerabilidad donde existe una mayor susceptibilidad a que el trastorno se desarrolle ante un evento estresante. Cada una de estas variables, la predisposición genética y las variables del entorno, pueden tener diferente peso en el desarrollo de los diferentes trastornos psiquiátricos, según mencionamos. En el trastorno depresivo mayor, las mismas están equilibradas. El DSM-5 refiere que la heredabilidad en este trastorno es de aproximadamente un 40% y que dicha carga genética puede estar representada de forma importante por el neuroticismo, un rasgo de personalidad que las personas que lo presentan tienen mayor vulnerabilidad de sufrir trastornos de ansiedad o depresivos bajo condiciones de estrés. El riesgo de padecer un trastorno depresivo mayor es de 2 a 4 veces más alto en los familiares de primer grado de los pacientes con este tipo de trastorno. A su vez, dentro de las variables relacionadas con el entorno, el DSM-5 menciona que tienen un rol muy importante los acontecimientos adversos de la infancia, especialmente cuando son múltiples experiencias de diversos tipos. Estas alteraciones en la interacción gen-entorno pueden producir fallas en los mecanismos epigenéticos, o sea, aquellos mecanismos capaces de modificar
la expresión genética y fallas en la neuroplasticidad, como describe Mansi entre otros autores, o sea, en los cambios en la citoarquitectura cerebral. Si bien diferentes trabajos han demostrado que la vulnerabilidad a la exposición al estrés y a situaciones traumáticas es mayor en las etapas tempranas de la vida, pudiendo provocar, como mencionamos, fallas en la neuroplasticidad y en los mecanismos epigenéticos, cabe destacar que en los trastornos del estado de ánimo, estas alteraciones generalmente se ponen de manifiesto con una alta prevalencia en la adolescencia y adultos jóvenes, según hemos visto. Estudios recientes darían explicación a este hecho. En un trabajo publicado en la revista JAMA en el año 2018, Fisher de la Universidad de Stanford demuestra, como mencionamos previamente, que la adolescencia también es un periodo crítico del neurodesarrollo, durante el cual la plasticidad dependiente de la experiencia en los circuitos cerebrales puede contribuir tanto a la vulnerabilidad para un trastorno del estado de ánimo, como así también a desarrollar resiliencia, o sea, a la capacidad de recuperarse luego de sufrir una perturbación. Este estudio, publicado en la revista Nature en el año 2003, remarca lo que venimos viendo sobre el hecho que muchos trastornos y enfermedades se producen por la interacción entre factores genéticos y factores del entorno con diferente fuerza en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el lado izquierdo, arriba, podemos ver que la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen una fuerte influencia genética. Si seguimos por la misma línea, abajo, vemos que los trastornos de ansiedad, en cambio, la influencia genética es débil, siendo más fuerte la influencia del entorno. Y del otro lado, podemos observar que el trastorno depresivo mayor estaría en el medio entre ambos, con influencias importantes, tanto genéticas como del entorno. En el año 2000, Sullivan, Niad y Kendler realizaron uno de los principales metaanálisis de estudios sobre la carga genética del trastorno depresivo mayor. Para esto seleccionaron 5 estudios familiares y 5 estudios de gemelos. La principal conclusión fue que el trastorno depresivo mayor es un trastorno complejo, que no se debe solo a influencias genéticas o ambientales, sino a ambas. Los autores refieren que las influencias ambientales juegan un rol importante en el desarrollo del trastorno depresivo mayor, incluso en los casos donde la carga genética es predominante. No se trata de cualidades generales de alguna faceta del medio ambiente, por ejemplo, la crianza, estilo de vida o pobreza, sino más bien cómo estas cualidades influyen en cada individuo en particular y cómo interactúan en las diferentes etapas de su desarrollo. En este estudio también se concluye que las variables etiológicas que pueden influir en el desarrollo del trastorno depresivo mayor son probabilísticas, no deterministas. Si se pudiera medir la carga directa para sufrir un trastorno depresivo mayor, se encontraría que mientras que muchas personas con alta carga no se ven afectadas con trastorno depresivo mayor, otras con baja carga sí lo pueden padecer. Uno de los mayores avances en los últimos tiempos para comprender, entre otras cosas, los factores de riesgo genético ha sido el desarrollo del conocimiento sobre el genoma humano. Recordamos que un gen es una secuencia de ADN que contiene la información para fabricar una proteína de ARN, y si ésta corresponde a un ARN mensajero, a partir de ella se puede construir una proteína. Cada gen se localiza en un sitio particular del cromosoma,
llamado locus, loci en plural. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, están formados por nucleótidos que a su vez están compuestos por un hidrato de carbono, una pentosa, una base nitrogenada y ácido fosfórico. La célula utiliza grupos de 3 nucleótidos en distintas combinaciones para codificar cada tipo de aminoácido. Estos tripletes de nucleótidos se denominan codones. El número de codones posibles es de 64 y al conjunto de estos 64 codones se los denomina código genético. De estos 64 codones, 61 se utilizan para codificar 20 tipos de aminoácidos, por lo que la mayor parte de estos aminoácidos puede ser codificado por más de un codón. Comprendiendo estos conceptos básicos, podemos entender que la modificación de un codón en un gen puede modificar o no la secuencia de aminoácidos y por lo tanto la proteína producida. Se denomina polimorfismo de un solo nucleótido a la variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base, adenina, timina, citosina o guanina, de una secuencia del genoma. En este gráfico del profesor Nemerov podemos observar que entre la persona 1 y la persona 2, en el primer codón, se mantiene la guanina y la citosina, indicadas con la letra G y C, pero se modifica la adenina, indicada con la letra A, por guanina, indicada con la letra G. Sin embargo, como un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, el aminoácido resultante, la alanina, no se modifica y por lo tanto tampoco la proteína producida. En cambio, si observamos lo que ocurre en el segundo codón, entre la persona 2 y 3, podemos observar que la segunda base, guanina, indicada con la letra G, se cambia por adenina, indicada con la letra A, y en este caso, este polimorfismo de un solo nucleótido modifica la codificación del aminoácido resultante, arginina por lisina, y por lo tanto la proteína producida. A partir del conocimiento de los polimorfismos de un solo nucleótido, se están desarrollando los estudios de asociación del genoma completo, conocidos como GWAS. Para tal fin, se estudian una gran cantidad de personas que padecen una enfermedad y otra gran cantidad que no la padecen, pero que por lo demás son comparables, buscando en todo el genoma polimorfismos de un solo nucleótido con una diferencia constante entre ellos. En el año 2018, el Grupo de Trabajo sobre Trastorno Depresivo Mayor del Consorcio de Genómica Psiquiátrica realizó un metaanálisis de GWAS basado en 135.458 casos y 344.901 controles. Se identificaron 44 losis significativos asociados con las características clínicas y las regiones cerebrales implicadas en el trastorno depresivo mayor. De acuerdo a este trabajo, un alto porcentaje de la población presenta una cantidad mayor o menor de factores de riesgo genéticos para trastorno depresivo mayor, sugiriéndose indirectamente la importancia de las variables del entorno para que el trastorno se manifieste. Por otro lado, se debe tener en cuenta que en el año 2019 se realizó el mayor GWAS para el trastorno bipolar. En él se encontró que el trastorno bipolar tipo 2 tenía una correlación genética importante con el trastorno depresivo mayor. Comenzando con la neurobiología del trastorno depresivo mayor, sabemos que en el mismo se afectan áreas que participan en los circuitos relacionados con el procesamiento emocional. En un trabajo publicado en el año 2018 en la prestigiosa revista Cell, un grupo de investigadores, dentro del cual se encuentra Eric Nestler, uno de los principales investigadores actuales
en la neurobiología de la depresión, refieren, como ya sabemos, que las emociones surgen cuando las interacciones entre muchos circuitos se coordinan juntas en milisegundos, provocando cambios sincrónicos, denominados en paralelo, en la actividad neuronal. En este estudio se describen múltiples regiones que forman parte de la red cerebral que está afectada en el trastorno depresivo mayor, como por ejemplo el núcleo basolateral de la amígdala, el núcleo central amigdalino, la corteza infralímbica, la corteza prelímbica, el núcleo accumbens, el hipocampo y el área tegmental ventral. Si bien ya se conocían estas áreas involucradas en el trastorno depresivo mayor, lo más trascendental de este artículo es que los autores descubrieron en esta red patrones de actividad neuronal que se ven incrementada ante una amenaza. Estos hallazgos revelan una vulnerabilidad para el trastorno depresivo mayor. Así, a través del análisis de señales eléctricas oscilatorias rápidas, que ocurren en un intervalo de tiempo de milisegundos en varias regiones del cerebro, se puede detectar la vulnerabilidad para el trastorno depresivo mayor. En este trabajo, la actividad cerebral se registró mientras los animales estaban en su hábitat natural y durante una prueba de interacción forzada con un ratón agresivo, sometiéndolos así a un modelo de estrés de derrota social crónico. Se observó que el estrés crónico en animales vulnerables aumenta la actividad en el circuito mencionado, facilitando que se desarrolle depresión. En cambio, en los animales no vulnerables, sin aumento de esta actividad, no se desarrolló depresión. Los autores refieren, como hemos visto, que los traumas de la vida temprana facilitan dicha vulnerabilidad. Como mencionamos, diferentes circuitos interconectados relacionados con el procesamiento emocional están involucrados con la fisiopatología de la depresión. Así, circuitos emocionales, de memoria, motivacionales, cognitivos, neuroendocrinos y neurovegetativos se modulan unos a otros en el procesamiento final de la información, pudiendo existir alteraciones disfuncionales por niveles entre estos sistemas altamente interconectados. De esta manera, la signosintomatología resultante será mediatizada por una compleja y difusa red neuronal. Teniendo en cuenta esta complejidad, describiremos este circuito y las principales alteraciones observadas en la depresión. Las flechas verdes nos están indicando las vías de entrada sensoriales a través de la amígdala y del hipocampo y la salida motora hacia el núcleo accumbens. Estas tres áreas juegan un papel fundamental en la fisiopatología de la depresión. El hipocampo es un área central en la memoria declarativa. Una de las primeras alteraciones que provoca el estrés prolongado, previamente mencionado, es la atrofia y la retracción de las dendritas apicales de las células piramidales del área CA3 del hipocampo. El estrés también disminuye, entre otros, la expresión de dos factores neurotróficos fundamentales en la regulación de la neurogénesis del giro dentado del hipocampo. La disminución de la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo es un hecho fuertemente relacionado con la depresión. Estos dos factores neurotróficos son el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Ambos factores neurotróficos también pueden afectarse por otras variables, como por ejemplo por la predisposición genética. La fatalidad observable durante los cuadros depresivos sería el resultado de la incapacidad de modificar la visión negativa que han dejado vivencias adversas previas, lo cual estaría relacionado en parte
con la incapacidad para incorporar nuevos engramas de memoria autobiográfica. Estas fallas en la memoria autobiográfica, que forma parte de la memoria declarativa, se deberían, entre otros factores, a la disminución de la neurogénesis. La amígdala, principal área relacionado con el procesamiento emocional, está hipertrófica e hiperactiva en la depresión. Estas modificaciones se observan en estados de tristeza transitoria en voluntarios sanos y se hacen crónicas en pacientes depresivos, mientras que se revierten con tratamientos eficaces. A su vez, la elevación de la función amigdalina activa el eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, con el correspondiente aumento del cortisol, el cual también puede producir daños en el hipocampo similares a los que mencionamos para el estrés. El hipocampo, a su vez, regula negativamente la respuesta frente al estrés del eje HPA mediante su proyección al núcleo paraventricular del hipotálamo. De esta manera, la disfunción hipocampal puede contribuir a la desregulación de la respuesta al estrés observada durante la depresión. Un amplio grupo de estudios en pacientes depresivos informó como consecuencia del estrés crónico reducciones en el volumen de la materia gris y la densidad de la glía en la corteza prefrontal, un área central en los procesos cognitivos, entre otras funciones. A su vez, existe una importante modulación recíproca entre la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Tanto los trastornos del estado de ánimo como distintos trastornos de ansiedad se han asociado con un aumento de la actividad de la amígdala, diferentes alteraciones en la corteza prefrontal y reducciones en el hipocampo. Sin embargo, estas áreas se afectan con diferente fuerza en los distintos trastornos. Tanto la corteza prefrontal como el hipocampo y la amígdala interactúan con la vía mesolímbica relacionada con la gratificación y la motivación. La depresión se caracteriza por una alta respuesta a la información negativa y una respuesta apagada a la información positiva, lo cual se relaciona con un incremento de la activación de la amígdala y una disminución de la respuesta del núcleo accumbens. Ambas estructuras están reguladas por la vénula lateral, una de las últimas áreas descubiertas en este circuito. La vénula lateral es la estructura central que media la respuesta para los estados emocionales negativos y el balance entre la amígdala y el núcleo accumbens. La misma es activada por el estrés y su principal output es el núcleo dorsal del RAFE, a través del cual es responsable de la activación de la amígdala por las células serotonérgicas. El segundo output es el área tegmental ventral, donde causa la inhibición de las células dopaminérgicas, lo cual provoca anedonia por falta de activación del núcleo accumbens. En este gráfico también podemos observar flechas que representan la modulación ascendente de proyecciones noradrenérgicas desde el locus ceruleus, serotonérgicas desde los núcleos del RAFE y dopaminérgicas desde el área tegmental ventral. Las flechas rojas, por su parte, representan modulaciones descendentes corticales. Se debe tener en cuenta que existen importantes conexiones glutamatérgicas moduladas por interneuronas GABAérgicas entre áreas fundamentales que están alteradas en la depresión, como la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Tanto la transmisión glutamatérgica como la GABAérgica
se ven afectadas en la depresión y esto se correlaciona con las nuevas líneas de investigación de fármacos en desarrollo. Para finalizar, cabe destacar que mientras la medicación ejerce una modulación desde las áreas límbicas subcorticales hacia las corticales, la psicoterapia trabaja en sentido inverso, provocando una modulación desde lo cortical hacia lo subcortical. Uno de los hechos más interesantes, una vez descritas las diferentes alteraciones que ocurren en la depresión, es ver cómo los tratamientos son capaces de revertir estas alteraciones. Si bien en otras especialidades esto se conoce hace mucho tiempo, en psiquiatría empezamos a tener un conocimiento más profundo de estos hechos hacia finales de la década del 90. Para ver cómo los antidepresivos son capaces de modular la fisiopatología de la depresión, vamos a describir los mecanismos de acción, modo de acción, acciones farmacológicas y efecto farmacológico. Bueno, vamos a diferenciar entre el mecanismo de acción que ocurre a nivel molecular, las acciones farmacológicas que ocurren a nivel tisular y el efecto farmacológico que ocurre a nivel de observación. Para el caso de los antidepresivos, su mecanismo de acción puede ser la inhibición del CERT, del transportador de serotonina, mecanismo de acción que entre otros provocan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto se va a traducir en acciones farmacológicas necesarias para el efecto farmacológico. Esto significa que todos los antidepresivos las deben producir independientemente del mecanismo de acción que tengan. Los mecanismos de acción generalmente son inmediatos y ocurren a nivel presináptico, mientras que las acciones farmacológicas generalmente ocurren a mediano y a largo plazo y a nivel postsinápticos. Una acción farmacológica, por ejemplo, puede ser el aumento de la expresión de factores neurotróficos, lo cual se va a traducir en un aumento de la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo, de la sinaptogénesis en diferentes áreas del hipocampo en la corteza prefrontal. Otra acción farmacológica, por ejemplo, puede ser la modificación de la frecuencia de descarga de determinadas áreas, como por ejemplo la amígdala. Esto lo veremos luego. Tanto unas como otras van a producir modificaciones de los neurocircuitos, lo cual se va a traducir a nivel de observación en el efecto farmacológico deseado, en este caso el efecto antidepresivo, el cual lo voy a detectar a través de distintos estudios clínicos con diferente diseño, siendo lo de mayor evidencia los estudios controlados aleatorizados. En algunos casos puede ocurrir que determinados fármacos provoquen un mecanismo de acción que lleve a una acción farmacológica simple y rápida, lo cual se traduce en un efecto farmacológico inmediato, existiendo de esa manera una importante correlación entre el mecanismo de acción y el efecto farmacológico. Esto no siempre es así en el caso de los antidepresivos, ya que en este caso los mecanismos de acción están mediatizados por acciones farmacológicas diversas, complejas y que presentan un importante tiempo de latencia para que ocurra el efecto farmacológico deseado, o sea, el efecto antidepresivo. Es por esto que no siempre existe una correlación simple entre el mecanismo de acción, las acciones farmacológicas y el efecto antidepresivo. Tanto es así que dos fármacos con igual mecanismo de acción, uno puede producir las acciones farmacológicas necesarias y en consecuencia llevar al efecto antidepresivo, mientras que el otro, con idéntico mecanismo de acción o con un mecanismo de acción muy similar, puede producir algunas de estas acciones, pero no otras, y en consecuencia no producir el efecto antidepresivo. Esto se observa con los nuevos antidepresivos en investigación y desarrollo. El mecanismo de acción no siempre se traduce en acciones farmacológicas y en el efecto farmacológico deseado.
En otro caso, el mecanismo de acción puede producir acciones farmacológicas y efectos farmacológicos no deseados, o sea, reacciones adversas a los medicamentos. En el caso de los antidepresivos, las reacciones adversas a los medicamentos se producen por mecanismos de acción que llevan a acciones farmacológicas relativamente simples y rápidas. Por lo tanto, estas reacciones adversas tienen un importante correlato con el mecanismo de producción. Las reacciones adversas a los medicamentos se pueden clasificar de diferentes formas. Una de las formas de clasificarla es por el mecanismo de producción. Este mecanismo de producción puede ser por el mismo mecanismo que tiene un importante correlato con el efecto farmacológico o producirse por un mecanismo diferente, entre otras formas de clasificar los mecanismos de producción. Las reacciones adversas a medicamentos que se producen por aquellos mecanismos que tienen un importante correlato con el efecto farmacológico deseado son reacciones adversas que se pueden prevenir fácilmente, según refiere el Tratado de Farmacología de Goodman y Shillman en su última edición. Es por esto que con la colaboración principalmente del profesor Luis María Sier, del profesor Alan Schaffer y del profesor Nemerov, he realizado una nueva clasificación de los antidepresivos basada en su mecanismo de acción, la cual permite detectar rápidamente las reacciones adversas a los antidepresivos relevantes y las interacciones farmacodinámicas fundamentales. Esto lo veremos en el próximo módulo. Para finalizar, vamos a definir el término multimodal. Se dice que un antidepresivo es multimodal cuando actúa en dos o más targets moleculares diferentes relacionados con el efecto farmacológico. Los targets moleculares generalmente son transportadores, receptores o enzimas. La mayor parte de los fármacos multimodales actúan modulando transportadores y receptores. El término multimodal se hizo muy famoso a nivel mundial con el lanzamiento de la vortioxetina. Sin embargo, otros antidepresivos pueden actuar como multimodales. La mayor parte de los antidepresivos aprobados para su utilización hasta la actualidad son moduladores monoaminérgicos. Estos pueden modular catecolaminas como la dopamina o la noradrenalina o indolaminas como la serotonina. En la neurotransmisión monoaminérgica, el neurotransmisor, una vez que provoca su acción en los receptores posinápticos, el principal mecanismo por el cual se produce la terminación de acción es por la recaptación neuronal o captación tipo 1, por la misma terminal presináptico que lo liberó a través de transportadores específicos para cada neurona. Así, para la neurona serotonérgica va a ser el CERT, el transportador de serotonina, para la neurona dopaminérgica el DAT, transportador de dopamina, y para la neurona noradrenérgica el NET, transportador de norepinefrina. Una vez que el neurotransmisor es recaptado por la terminación presináptica, el mismo puede ser empaquetado nuevamente en vesículas secretorias para su reutilización o puede ser degradado por la monoaminooxidasa. Una vez que el neurotransmisor es liberado, esta liberación puede ser modulada por autorreceptores de la terminal presináptica, como el receptor alfa 2 presináptico que inhibe la liberación o el receptor beta presináptico que estimula la liberación. Los principales mecanismos de acción presinápticos que utilizan los antidepresivos monoaminérgicos son la inhibición de los transportadores, la inhibición de la monoaminooxidasa o la inhibición del receptor alfa 2 presináptico. A través de estos mecanismos provocan un aumento del neurotransmisor en el espacio intersináptico de forma sostenida. Este aumento va a provocar una activación
sostenida y un down regulation, o sea, una modulación hacia abajo de autorreceptores inhibitorios que inhiben la liberación por la terminación presináptica. De esta forma, se va a producir un aumento prolongado y una potenciación del efecto de la monoamina en el espacio intersináptico, lo cual va a llevar a una activación sostenida de los receptores postsinápticos que se va a traducir en las acciones farmacológicas a mediano y a largo plazo. Con el aumento prolongado de las monoaminas en el espacio intersináptico se va a provocar la activación sostenida de determinados receptores acoplados a la proteína G, como por ejemplo el receptor beta-adrenérgico y determinados receptores serotonérgicos como el 4, 6 y 7, con la consiguiente activación de la enilato ciclasa y el aumento del AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico que se va a producir de forma sostenida va a activar a una proteína con capacidad de fosforilar, por lo cual se denomina proteinquinasa. En este caso va a ser la proteinquinasa A. Como demostró Nestler, esta proteinquinasa A se trasloca al núcleo y va a fosforilar y a activar a un factor de transcripción que a su vez puede ser activado por diferentes vías de señalización, que es el CREB. El nombre CREB, la B final, viene de binding, o sea que es una proteína capaz de unirse al sitio CRE de la porción regulatoria de los genes que contienen este sitio, como por ejemplo el gen del BDNF. Cuando el CREB es activado conjuntamente con el mismo, se va a provocar la activación de la proteína capaz de unirse al sitio CRE. Esta proteína, por un lado, es un cofactor de la transcripción y por el otro lado produce mecanismos epigenéticos, ya que facilita la acetilación de histonas y la apertura de la cromatina, lo cual permite que el CREB se una al sitio CRE. De esta manera aumenta la transcripción del BDNF y también de su receptor, el TRAC-B. Cuando el BDNF se une al TRAC-B, aumenta la expresión de la BSL2, que es la principal proteína antiapoptótica. El BDNF cumple un rol fundamental en el aumento de la neurogénesis, como veremos luego, y además también interviene en la producción del LTP, de la potenciación a largo plazo, lo cual finaliza con la formación de nuevas conexiones sinápticas. De esta forma, el tratamiento con antidepresivos aumenta conexiones sinápticas, aumenta la supervivencia celular por el aumento de la BCL2 y aumenta la neurogénesis. También se ha visto que el tratamiento con antidepresivos aumenta la expresión de receptores a glucocorticoides, lo cual facilita que se normalice el eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, que estaba desregulado en algunos casos de depresión. Recientemente se ha descubierto que la acción del BDNF en el giro dentado del hipocampo es esencial, pero no sería suficiente para producir por sí solo el efecto antidepresivo. Los antidepresivos también podrían ejercer su efecto a través de otros factores neurotróficos además del BDNF. Por ejemplo, para el aumento de la neurogénesis, jugaría un rol fundamental el factor de crecimiento del endotelio vascular, como ya mencionamos. Los trabajos de los últimos años demostraron que mientras que el BDNF es requerido para la supervivencia de las nuevas neuronas que ocurren en la neurogénesis, recordamos que el BDNF aumenta la BSL2, que es la principal proteína antiapoptótica, para la proliferación de estas nuevas neuronas estaría involucrado principalmente el factor de crecimiento del endotelio vascular. Otros factores neurotróficos que podrían estar relacionados con la neurogénesis y que pueden ser modulados por los antidepresivos son el factor de crecimiento de tipo insulínico y el factor de crecimiento de fibroblastos.
En los últimos tiempos se ha descrito otro factor neurotrófico, que es el factor de crecimiento nervioso inducible. El mismo ha demostrado que puede disminuir su expresión en el hipocampo y aumentarla en el núcleo accumbens en sujetos deprimidos y en ratones sometidos a estrés social crónico. Por el contrario, la expresión de este factor neurotrófico en el hipocampo se incrementa con el ejercicio y con el tratamiento antidepresivo. De esta manera, hemos visto que en pacientes con predisposición genética, el estrés puede producir la disminución de diferentes factores neurotróficos, además del BDNF, que es el más estudiado, lo cual va a llevar, entre otras cosas, a una disminución de la neurogénesis hipocampal y por el otro lado también puede disminuir la BSL2, que es la principal proteína antiapoptótica, facilitando de esta manera la muerte celular programada. Por otro lado, el tratamiento con antidepresivos aumenta la expresión del BDNF y de otros factores neurotróficos. Algunos de estos factores también pueden aumentar con el ejercicio y con la sociabilización. Pero como sabemos, estas dos cosas, el ejercicio y la socialización, pueden ayudar en algunos casos de depresión leve, pero no son eficaces en los casos de una depresión moderada o una depresión grave, que requieren tratamientos antidepresivos muy eficaces. Lo que acabamos de mencionar son las acciones neuroplásticas que producen los antidepresivos, las cuales pueden revertir diferentes alteraciones que ocurren durante la depresión. En los últimos años se ha descrito que los antidepresivos además pueden producir cambios neuropsicológicos en los circuitos, los cuales se complementan con las ya conocidas acciones neuroplásticas. En el año 2011, Disner y Aaron Beck integraron el modelo cognitivo de Beck de depresión con estudios de neuroimágenes y de biología celular. Según el modelo cognitivo de Beck de depresión, la adquisición y el procesamiento de información sesgada tienen un papel primordial en el desarrollo y mantenimiento de la depresión. Los eventos adversos que ocurren en etapas tempranas de la vida pueden conducir al desarrollo de esquemas depresivos que se caracterizan generalmente por creencias autorreferenciales negativas. Estos esquemas latentes pueden activarse por factores estresantes posteriores. Una vez activados, confieren vulnerabilidad para la depresión. La alteración comienza con una atención sesgada hacia estímulos negativos. Los estímulos emocionales internos y externos serán procesados sobre la base de esta atención sesgada y se desarrollará un esquema cognitivo con sesgo en la atención, en la memoria y en el procesamiento emocional. Así se constituirá la conocida tríada cognitiva negativa, con pensamientos autorreferenciales negativos sobre uno mismo, su entorno y el futuro. Los síntomas depresivos resultantes refuerzan luego el esquema autorreferencial negativo. En la depresión entonces hay un procesamiento emocional sesgado hacia estímulos negativos con una falla en el filtro talámico. Los estímulos negativos entrantes inducen una hiperactividad del tálamo y desde el tálamo una hiperactividad de la amígdala. En el año 2013, Prince demostró que los pacientes con trastorno depresivo mayor mostraron una exagerada respuesta de la amígdala tanto a palabras como a caras tristes. A su vez, esta hiperactivación en la amígdala
se correlaciona con el aumento de la actividad de la corteza cingulada subgenual, la cual se corresponde con el aumento de la actividad de otras porciones de la corteza prefrontal medial, región que se ha relacionado con las representaciones autorreferenciales. Al mismo tiempo existe una hipoactividad de la corteza prefrontal dorsolateral que se asocia con un control cognitivo atenuado, lo que a su vez hace fallar la capacidad de la corteza cingulada anterior dorsal que interviene en la evaluación de emociones negativas. Como resultado neto de este proceso, se aumenta la conciencia y el procesamiento hacia estímulos negativos del entorno. Como hemos visto, además del sesgo atencional y en el procesamiento emocional, existe un sesgo en la memoria hacia recuerdos negativos, los cuales además se generalizan. Este hecho se ha relacionado con diferentes alteraciones hipocampales, como la disminución de la neurogénesis. Existe una importante modulación recíproca entre la amígdala, principal área relacionada con el procesamiento emocional, y el hipocampo, implicado en la memoria declarativa, con fuerte participación dentro de esta en la memoria autobiográfica episódica. Finalmente, debemos recordar que la depresión se caracteriza por una alta respuesta de la información negativa y una respuesta apagada a la información positiva, lo cual se relaciona con un incremento de la activación de la amígdala y con una respuesta disminuida del núcleo accumbens. Ambas estructuras, amígdala y núcleo accumbens, están reguladas, como hemos visto, por la vénula lateral, la cual es activada por el estrés y a través del núcleo dorsal del RAFE provoca una activación de la amígdala por las células serotonérgicas, mientras que en el área tegmental ventral de la vía mesolímbica causa la inhibición de las células dopaminérgicas, lo cual provoca anedonia por falta de activación del núcleo accumbens relacionado con la motivación. En resumen, la depresión se asocia con una mayor respuesta en las áreas límbicas a estímulos negativos, hecho que en esta diapositiva se ha marcado con color rosa. Esta hiperactividad límbica se correlaciona con la disminución de la actividad de áreas implicadas en el control cortical de la regulación emocional que se marca en esta diapositiva con color azul. El tratamiento antidepresivo invierte este patrón de respuesta sesgado hacia estímulos negativos en pacientes con depresión e introduce una dirección similar a la de las personas sanas. Diferentes estudios han demostrado que el efecto agudo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros antidepresivos, disminuye la respuesta de la amígdala a las caras tristes. De esta manera, la reversión del sesgo negativo puede ocurrir al menos en parte antes que los cambios neuroplásticos. Los pacientes que muestran una mayor resolución del sesgo negativo al inicio del tratamiento son más propensos a responder al fármaco antidepresivo con la administración continua. En la actualidad, un importante cuerpo de evidencia sugiere que una verdadera mejoría se puede observar a los 14 días de tratamiento, hecho que en nuestro país ya señalaba el profesor Zier en los años 90. Sin embargo, se debe considerar que a las 2 semanas el efecto placebo no se puede excluir. De acuerdo a esto, diferentes autores definen que esta mejoría temprana debe ser mayor a un 20-30% de la reducción de la signosintomatología desde la línea de base, lo cual se debe medir con una escala de depresión, como la de Montgomery-Åsberg o la de Hamilton, y la podemos encontrar en un periodo que va de 2 a 4 semanas. Con el fin de poder descartar un viraje hacia el polo de hipomanía, es de central importancia poder realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo con la depresión bipolar, ya que esta mejoría temprana de la depresión por el antidepresivo puede estar implicando un switcheo hacia el polo de hipomanía-manía.
Una vez logrado el cambio en el sesgo negativo, el efecto posterior de los antidepresivos sobre la plasticidad sináptica, como son, por ejemplo, el aumento de la arborización dendrítica en el hipocampo, como lo ha demostrado Duman en el año 1999 y se muestra en esta diapositiva, donde podemos ver que el estrés aumenta los glucocorticoides y tanto el estrés como el aumento de los glucocorticoides disminuyen factores neurotróficos como el BDNF, lo cual provoca atrofia y muerte neuronal, mientras que por su parte los antidepresivos aumentan los factores neurotróficos como el BDNF y esto provoca un aumento de la arborización dendrítica en el hipocampo. Este aumento de la arborización dendrítica también se puede observar en la corteza prefrontal medial. Los antidepresivos también pueden producir un aumento de la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo. Estos cambios neuroplásticos facilitan la consolidación del aprendizaje sobre los cambios iniciales en el sesgo emocional y de esta forma permiten que estos efectos sean duraderos. Así, la mejoría temprana es predictiva de la respuesta antidepresiva, que como mencionamos significa una mejoría del 50% de la signosintomatología y que la podemos observar a la sexta semana, y de la remisión del cuadro, que significa que el paciente queda sin síntomas o casi sin síntomas, hecho que lo podemos encontrar cerca de las 12 semanas. En definitiva, los cambios neuropsicológicos provocados por los antidepresivos son cambios tempranos que los podemos observar entre la semana 2 y la semana 4 y se puede observar a través de una mejoría de la signosintomatología cercana a un 30%, evaluado a través de escalas como la Montgomery-Åsberg o la escala de Hamilton, y como dijimos, esto va a ocurrir cerca de la segunda semana, entre la segunda y la cuarta semana. Lo importante de esta mejoría temprana es que la misma es predictiva de la respuesta en la sexta semana y de la remisión en la semana 12. Estos últimos efectos estarían más relacionados con los cambios neuroplásticos y son los efectos más duraderos de los antidepresivos. Una vez alcanzada la remisión y finalizada la etapa aguda, el tratamiento debe seguir con la etapa de continuación y en muchos casos con la de mantenimiento, como veremos en los próximos módulos, ya que, como mencionamos, mientras que la fisiopatología de la depresión estaría relacionada con la disrupción de la neuroplasticidad por la acción del estrés sobre un organismo predispuesto, esta acción del estrés será bloqueada y o revertida por la acción de los antidepresivos. Bueno, hasta aquí hemos mencionado un resumen de la neurobiología de la depresión, como de la farmacodinámica de los antidepresivos, con el objetivo de mostrar cómo estos fármacos son capaces de revertir las alteraciones que ocurren durante la depresión. En el próximo módulo, además de desarrollar los aspectos clínicos, mencionaremos también en parte el resto de la farmacología de los antidepresivos, incluyendo la clasificación por mecanismo de acción que he desarrollado y mencionado previamente, la cual permite detectar rápidamente las reacciones adversas relevantes y las interacciones farmacodinámicas fundamentales que producen los antidepresivos. Para finalizar, realizaremos una síntesis sobre los fármacos en investigación y desarrollo y las recientes aprobaciones de la FDA. Todos los temas que mencionamos en este curso están ampliamente desarrollados en el libro de ABNA que ya hemos citado. Bueno, comenzaremos con los antidepresivos en investigación y desarrollo. Para esto comenzaremos con los fármacos que tienen el mayor nivel de evidencia, para finalizar con aquella línea de investigación que hasta la actualidad presentan un nivel de evidencia bajo. Indudablemente los fármacos que presentan el mayor nivel de evidencia
son los antipsicóticos atípicos. Estos fármacos, como sabemos, actúan como antagonistas o agonistas parciales del receptor dopaminérgico D2 y como antagonistas del receptor serotonérgico 5-HT2A. El alto nivel de evidencia se debe a que muchos de estos fármacos han sido aprobados para diferentes indicaciones relacionadas con la depresión. La FDA ha aprobado como coadyuvante para aumentar la eficacia antidepresiva de los antidepresivos a la quetiapina, a la combinación fija de olanzapina con fluoxetina, al aripiprazol y al brexpiprazol, mientras que otros antipsicóticos atípicos han sido aprobados para el tratamiento de la depresión bipolar aguda, como por ejemplo la quetiapina, la combinación fija de olanzapina con fluoxetina, la cariprazina y la lurasidona. Con algunos de ellos se están llevando a cabo las últimas líneas de investigación, como por ejemplo con la cariprazina, que ya mencionamos, ha sido la última aprobada para el tratamiento de la depresión bipolar aguda, con la lurasidona, que en la actualidad se está investigando en la depresión con características mixtas, y con el brexpiprazol, que ha sido el último aprobado para aumentar la eficacia como coadyuvante de los antidepresivos en la depresión unipolar. Otra línea de investigación que presenta un alto nivel de evidencia son los moduladores glutamatérgicos. Hasta la actualidad se están desarrollando 24 agentes como moduladores glutamatérgicos, pero indudablemente el más conocido es la ketamina. La ketamina es un antagonista no competitivo del receptor a glutamato NMDA. Sin embargo, este mecanismo de acción no explicaría por sí solo su efecto antidepresivo. Se ha observado que el bloqueo del receptor NMDA desencadena otros mecanismos que aumentan de forma importante la disponibilidad de glutamato sobre el receptor AMPA, y que la activación del receptor AMPA sería el principal mecanismo relacionado con su efecto antidepresivo, ya que la misma produce acciones neuroplásticas como las que mencionamos previamente para el resto de los antidepresivos. La activación del receptor AMPA aumenta la vía de señalización mTOR, la cual se traduce en un aumento del BDNF y de su receptor, el TrkB. A su vez, la acción del BDNF sobre el receptor TrkB aumenta la BSL2. También esta vía de señalización se ha relacionado con un aumento de la sinaptogénesis, tanto en el hipocampo como en la corteza prefrontal. Estas acciones neuroplásticas producidas por la ketamina ocurren de forma más rápida que las mencionadas previamente para el resto de los antidepresivos. A su vez, el efecto clínico antidepresivo de la ketamina ocurre rápidamente, pudiéndose observar a las 2 horas con un pico a las 24 horas. El mismo disminuye al tercer día, pero se mantiene durante 10 días. Pero indudablemente lo más importante de la ketamina, aparte de este efecto antidepresivo rápido, es que la misma puede disminuir la ideación suicida también de forma relativamente rápida, observándose este efecto entre el primer y el tercer día y manteniéndose durante 10 días. La limitación en el uso de la ketamina se debe a su efecto terapéutico, que tiene una corta duración, y a sus importantes efectos adversos, como son, por ejemplo, la disociación, las alucinaciones, la desregulación autonómica, que puede llevar a importantes crisis de hipertensión y aumento de la frecuencia cardíaca, y a su efecto adictivo, entre otros efectos adversos. En la actualidad se ha aprobado el enantiómeno S de la ketamina, que es la esketamina, el cual desarrollaremos a continuación.
Otra línea de investigación con alto nivel de evidencia son los neuroesteroides. Estos neuroesteroides son moduladores GABAérgicos. En la actualidad se están desarrollando diferentes neuroesteroides, pero el que ha sido aprobado es la brexanolona, que se aprobó para el tratamiento de la depresión postparto por la FDA. Otras líneas de investigación son los antiinflamatorios, y esto se debe a que en diferentes investigaciones se ha demostrado que las citoquinas proinflamatorias pueden intervenir en la fisiopatología de la depresión, por ejemplo, pueden provocar una disminución de la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo. Tenemos el honor que en el libro de Abna este capítulo lo escriba uno de los principales investigadores que ha trabajado sobre este tema a nivel mundial, que es el profesor Brian Leonard. Dado el efecto prodepresivo de las citoquinas, es que se están desarrollando en la actualidad distintos fármacos para inhibir estas citoquinas proinflamatorias, como es el caso del etanercept, que es un inhibidor del factor de necrosis tumoral, y principalmente el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de necrosis tumoral. En relación a los moduladores de los receptores opiáceos, se están haciendo importantes trabajos con la buprenorfina. La misma es un agonista parcial sobre los receptores opioides Mu y Kappa. Esta medicación ya ha sido aprobada para la adicción a opiáceos y en la actualidad se está ensayando para el tratamiento coadyuvante del trastorno depresivo mayor. El mecanismo de acción como agonista Mu relacionado con el efecto antidepresivo es una línea de investigación que está llevando adelante el profesor Alan Schaffer, que ha demostrado, entre otras cosas, que este mecanismo como agonista Mu puede estar relacionado con el efecto antidepresivo de la ketamina. Otra línea de investigación son nuevos moduladores monoaminérgicos, como por ejemplo inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y triples inhibidores de la recaptación. Estos fármacos son capaces de inhibir la recaptación de serotonina, de noradrenalina y de dopamina, con lo cual uno pensaría que tienen un importante efecto antidepresivo. Según como ya hemos mencionado, en el caso de los antidepresivos, el mecanismo de acción no siempre tiene una correlación directa con el efecto antidepresivo, tanto es así que muchos de estos fármacos han demostrado una baja eficacia antidepresiva, siendo el más promisorio el amitifadin. Otros fármacos que se están desarrollando son reguladores hormonales. Dentro de estos, la mifepristona. Este fármaco es un antagonista de diferentes receptores hormonales, pero dado que el mismo bloquea la acción de los glucocorticoides, se está evaluando en depresión con síntomas psicóticos. Recordamos que los glucocorticoides en concentraciones altas pueden desencadenar síntomas psicóticos, mientras que el tratamiento prolongado con los mismos pueden desencadenar depresión. Esta línea de investigación también la está llevando adelante el profesor Alan Schaffer. Otra línea de investigación es con los moduladores de neuropéptidos, diferentes moduladores de neuropéptidos como los antagonistas de la sustancia P, están siendo ensayados para depresión y ansiedad. Una línea muy interesante son los antagonistas del microARN. Se ha observado que este microARN puede interferir en la traducción alterando la síntesis proteica y en neuropsiquiatría afectar diferentes circuitos relacionados con la conducta, con las emociones y con la cognición. Si bien en psiquiatría
estos trabajos son incipientes. Esta línea de investigación se está desarrollando en otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En relación a los agonistas del receptor 5-HT2A, se está investigando la psilocibina. Este es un fármaco alucinógeno que demostró eficacia en cáncer comórbido con depresión. En la actualidad se está investigando agonistas 5-HT2A que puedan tener eficacia antidepresiva sin ser alucinógenos. En relación a los antagonistas muscarínicos, se ha visto que la escopolamina es un antagonista no selectivo muscarínico que ha demostrado eficacia antidepresiva. Sabemos que el bloqueo muscarínico se ha relacionado con importantes y graves efectos adversos por aquellos fármacos que lo provocan, como por ejemplo los denominados clásicamente antidepresivos tricíclicos, pero en la actualidad se ha visto que el mismo bloqueo muscarínico puede aumentar la eficacia antidepresiva. Lo que sería interesante es desarrollar fármacos capaces de aumentar la eficacia antidepresiva por este bloqueo muscarínico sin desencadenar los importantes efectos adversos, y para esto habría que desarrollar antagonistas selectivos que actúen sobre algunos subtipos, pero no sobre otros. Finalmente vamos a mencionar una muy interesante línea de investigación, que es la administración de las células madres mesenquimales. Las mismas se pueden diferenciar en diferentes tejidos y se ha observado que la incorporación de células madres mesenquimales de la médula ósea en depresión puede aumentar la neurogénesis a nivel del giro dentado del hipocampo. Además, estas células madres mesenquimales pueden tener efectos tróficos, inmunomodulador y antiinflamatorio. Esta importante línea de investigación se está llevando a cabo por diferentes investigadores, pero una de las principales es la que lleva adelante el profesor Nemerov. De todos los fármacos en investigación y desarrollo que mencionamos, además de las aprobaciones que citamos para los antipsicóticos atípicos, los dos únicos que han sido aprobados hasta la actualidad son la esketamina, que es un modulador glutamatérgico, y la brexanolona, que es un modulador GABAérgico. Esto se relaciona fuertemente con el hecho que áreas críticas que intervienen en la fisiopatología de la depresión están moduladas por la neurotransmisión glutamatérgica, la cual a su vez es modulada por interneuronas GABAérgicas. La esketamina es el enantiómeno S de la ketamina, la cual a su vez es una mezcla racémica de estereoisómeros, la arketamina y la esketamina, donde la molécula de uno es imagen especular de la molécula de otro y no son superponibles. La esketamina recibió la designación de terapia de avanzada antes de su aprobación por la FDA. La FDA otorga esta designación cuando pretende agilizar el desarrollo, ya que la evidencia indica que el medicamento puede mostrar una mejoría sustancial sobre las terapias disponibles para condiciones que amenazan la vida. De esta forma le otorgó esta designación en el año 2013 para la depresión resistente al tratamiento y en el año 2016 para el trastorno depresivo mayor con riesgo inminente de suicidio. Sin embargo, entre estas dos indicaciones, la que podría representar un avance con los fármacos aprobados hasta la actualidad es para el tratamiento depresivo mayor con riesgo inminente de suicidio, ya que para la depresión resistente, como mencionamos, diferentes antipsicóticos atípicos han sido aprobados como coadyuvantes para aumentar la eficacia antidepresiva de los antidepresivos
en la depresión unipolar. Sin embargo, el fármaco solamente ha sido aprobado hasta la actualidad para la depresión resistente, aprobación que recibió por la FDA el 5 de marzo del 2019 para su formulación intranasal, donde fue aprobado como coadyuvante de un antidepresivo que se administre por vía oral para la depresión resistente, y esto se basó en dos estudios controlados aleatorizados, uno a corto plazo y el otro de mantenimiento. Hasta la actualidad, el fármaco no ha sido aprobado en nuestro país. La esquetamina presenta diferencias importantes con el enantiómeno R de la ketamina, como por ejemplo una afinidad 3-4 veces mayor por el receptor NMDA, un clearance más rápido y un mejor perfil de seguridad. El fármaco ha sido aprobado bajo un programa de evaluación de riesgo y una estrategia de mitigación con el objetivo de poder caracterizar mejor los efectos adversos y poder realizar una monitorización del paciente debido a sus graves efectos adversos como una sedación importante, disociación, abuso y uso indebido, entre otros efectos adversos que mencionaremos luego. Debido a esto, el fármaco se debe administrar en centros médicos que estén certificados en este programa, donde los pacientes deben estar enrolados en dicho programa. Cada vez que se administra la esquetamina, el paciente debe ser monitorizado durante 2 horas. El fármaco se administra durante las 4 primeras semanas con una frecuencia de 2 veces por semana, con una dosis de 56 miligramos. A partir de la segunda dosis se puede aumentar a 84 miligramos. Si en ese periodo no se logró la remisión, se puede continuar con un periodo que va de 5 a 8 semanas, donde el fármaco se administra una vez por semana. A partir de ahí, para mantener la remisión, se puede continuar con una dosis de una vez cada 2 semanas y si es necesario con una dosis de una vez por semana durante un periodo que es de aproximadamente 6 meses. Otras precauciones y advertencias que figuran en el prospecto interior de envase son el riesgo de pensamiento y conducta suicida. Sin embargo, esto se contrapone con la designación de terapia avanzada por la FDA que le dio a la esquetamina para el trastorno depresivo mayor con riesgo inminente de suicidio. Esto es porque la FDA pone esta advertencia para todos los antidepresivos en niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 24 años y lo mantiene para la esquetamina. El fármaco también puede producir un aumento de la presión arterial, puede aumentar tanto la presión sistólica como la diastólica, con un pico que ocurre a los 40 minutos y se mantiene este aumento de la presión arterial durante aproximadamente 4 horas. Sin embargo, con la observación de las 2 horas que mencionamos anteriormente, la mayor parte de los efectos adversos disminuye. Antes de la administración de la esquetamina, si el paciente tiene una presión mayor a 140-90, se debe evaluar riesgo-beneficio para su administración. El fármaco es un modulador glutamatérgico, por lo tanto puede producir deterioro cognitivo, ya que puede en parte disminuir la neurotransmisión glutamatérgica. Sin embargo, este efecto adverso se observó principalmente para la ketamina. Con la esquetamina, los estudios de hasta un año no demostraron este efecto adverso, pero no se tiene estudios que duren más que este periodo. También porque puede alterar la neurotransmisión glutamatérgica, hay que tener cuidado que no provoque una disminución de la capacidad para conducir u operar maquinarias. En relación a la cistitis ulcerativa o intersticial, es un efecto adverso que se observó por el abuso prolongado de ketamina en pacientes adictos, pero hay que observar que el mismo no ocurra también con la esketamina.
Y finalmente, entre las advertencias, se debe tener en cuenta que la esquetamina puede producir toxicidad embriofetal. Para finalizar, vamos a mencionar el tema de la brexanolona, un fármaco que ha sido aprobado para la depresión postparto por la FDA en marzo del 2019. Hasta la actualidad, esta droga no ha sido aprobada en nuestro país. Se trata de un neuroesteroide idéntico a la alopregnanolona, la cual a su vez es un metabolito de la progesterona. Los neuroesteroides son moduladores alostéricos del receptor GABA-A. El receptor GABA-A es un pentámero que está formado por 5 subunidades. En este gráfico se separa una de las subunidades para mostrar en el medio el canal de cloro. Cuando el GABA se une a su sitio de unión, se produce la apertura de este canal y el ingreso de cloro. A su vez, la unión del GABA a su sitio puede estar regulada por diferentes moduladores alostéricos. El ingreso de cloro va a llevar al potencial de membrana a valores que los va a alejar del valor umbral y de esta manera se produce una disminución de la excitabilidad neuronal por el ingreso de cloro, que es un ion negativo. De esta manera, este canal puede estar involucrado en la producción de potenciales postsinápticos de tipo inhibitorios. El receptor GABA-A se puede coexpresar en neuronas glutamatérgicas y de esta manera las interneuronas GABAérgicas regular la liberación de glutamato. Entonces, el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, su liberación va a estar regulada por el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio que se encuentra en el sistema nervioso central. A su vez, entre ambos, glutamato y GABA, pueden regular la frecuencia de descarga de diferentes áreas involucradas en la fisiopatología de la depresión. Estos mecanismos y acciones explicarían el efecto antidepresivo de la brexanolona. Como dijimos, la apertura de este canal depende de la unión del GABA a su sitio de unión, lo cual a su vez va a estar regulado por diferentes moduladores alostéricos, entre los cuales se encuentran las benzodiazepinas y los barbitúricos, que son los más conocidos, los neuroesteroides, que ya mencionamos, la picrotoxina, que va a producir un efecto contrario a lo que producen muchos de estos moduladores alostéricos, ya que va a llevar a una disminución de la conductancia de este canal con un efecto proconvulsivante. Algunos autores han postulado el uso de picrotoxina para el tratamiento del coma barbitúrico, que luego mencionaremos. Otros moduladores alostéricos pueden ser drogas experimentales, como drogas experimental del laboratorio Roche, el zinc, la avermectina, que en realidad es un conjunto de agentes, las avermectinas, antiparasitarios, la combinación, la mezcla de dos de ellos forma la ivermectina, que en la actualidad se está ensayando para el tratamiento del coronavirus. El clometiazol es otro modulador alostérico, es un derivado de la vitamina B1 que se utiliza en pacientes alcohólicos. También actúa como modulador alostérico el anestésico intravenoso de corta duración Propofol y el etanol, que por lo menos algunas de sus acciones se producen a través del receptor GABA-A. Como mencionamos, estos moduladores alostéricos pueden regular la apertura del canal y el ingreso de cloro de diferentes formas. Por ejemplo, los barbitúricos producen un aumento del tiempo de apertura del canal. De esta manera, dosis altas de barbitúrico
pueden hacer que el canal esté abierto durante un tiempo prolongado con un gran ingreso de cloro, que va a ir produciendo una disminución de la excitabilidad neuronal en diferentes áreas cerebrales hasta llegar al coma barbitúrico, que puede ser producido, como decíamos, con dosis altas de barbitúricos. Y esto algunos autores han postulado que se puede contrarrestar con la picnotoxina que provoca el efecto contrario, produciendo una disminución de la conductancia del cloro. Sin embargo, esto sería el manejo de dos drogas altamente riesgosas. Las benzodiazepinas, por su lado, en vez de aumentar el tiempo de apertura, como hacen los barbitúricos, lo que aumentan es la frecuencia de apertura, o sea que el canal se abre y se cierra mayor cantidad de veces por unidad de tiempo, y de esta manera se afecta menos la conductancia del canal. Por eso es difícil que las benzodiazepinas lleguen a provocar un coma como provocan los barbitúricos, salvo que se asocien con depresores no selectivos del sistema nervioso central. El efecto de los neuroesteroides sería intermedio entre las benzodiazepinas y los barbitúricos. Por eso, la brexanolona puede provocar una sedación excesiva o pérdida repentina de la conciencia que puede provocar daños graves. De esta manera, el fármaco, al igual que lo que mencionamos para la esquetamina, ha sido aprobado bajo un programa de evaluación de riesgo y una estrategia de mitigación. De esta manera, solamente se puede administrar en centros médicos que estén certificados en este programa. Los pacientes deben estar enrolados en dicho programa para de esta manera poder monitorizarlos mientras que se administra la droga para que no se provoquen efectos adversos graves. La droga se administra por vía intravenosa durante 60 horas, con lo cual el paciente debe estar internado cerca de 2 días y medio. Esto, más el alto costo que tiene la droga, hace que el tratamiento tenga un costo elevado. Este fármaco ha sido aprobado con dos estudios controlados aleatorizados multicéntricos, doble ciego, controlados con placebo en mujeres de 18 a 45